Y bienvenidos nuevamente a lo que es una entrega de Agente 54, donde hoy venimos en un estilo podcast. Ay, donde santo. hoy estaremos hablando de lo que es el carácter desde Así un es. punto de vista cristiano. Así que, Ángela, vamos a meter mano de una vez. ¿De una vez? Para Arrecien, ti. arrecien. Ok. Arrecia ahí. Para ti, ¿qué es el carácter? Bueno, si lo vemos de un punto de vista normal, diríamos, no como cristianos, pues el carácter es lo que te identifica como persona. Son un conjunto de cualidades que una persona posee, ciertas características que te hacen ser tú, ¿verdad? Pero ya hablando de un tema cristiano como nosotros somos, y en eso nos queremos basar, es totalmente diferente, porque tú sí puedes, a mi entender, tú puedes tener todas esas cualidades que forman tu carácter, tu forma de ser, tu forma de dirigirte, de cómo pensar. Pero cuando venimos a Cristo, entonces ya la cosa cambia, hay un cambio. Todas esas cualidades deben de rodearse o deben de girar alrededor de Cristo. Y en la Biblia nos habla de eso en muchas ocasiones, pero no quiero entrar todavía ahí. Vamos a dejar a ver cómo desarrollamos un poquito, pero sí, yo creo que es eso. Esas características, esas cosas que te hacen a ti como persona. Sí, que te forman. cuando una persona, comentábamos previamente, cuando una persona habla de, wow, esa persona sí de verdad tiene carácter. En sí hay ciertas cualidades que la gente mira, como habla en Gálatas 5, que hablamos que los frutos del Espíritu, que gozo, que amor, que benignidad, y habla de todo eso. Eso es lo difícil del carácter, que no es algo que, que tú dices, yo voy a ser una persona de amor. Ya con eso yo soy una persona de carácter. Sino que una persona de carácter tiene que acoplar todas esas características. No es algo definitivo. Y eso es lo que hace eso difícil. Entonces, vámonos desde un punto bíblico que habla de lo que es el carácter de forma indirecta. Vámonos a Mateo capítulo 5, versículo 48, que habla de: sé perfecto, así como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Qué tú dices de eso, Sosa? No, esa es una escritura bien fuerte, ¿verdad? Porque en sí nos reta a nosotros caminar en rectitud, en lo que es carácter, caminar de acuerdo como el maestro caminó, ¿verdad? Bueno, no se puede decir mucho de eso porque es bien claro, ¿verdad? Como Jesús caminó en la tierra, se pudo ver el carácter que él tenía a través de ese fruto que habla, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y ahí está en nosotros, porque me acuerdo que alguien comentaba al primer video que se subió que hay muchas personas que pueden tener ciertas cualidades que no le sirven a Dios. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, Claro. que una persona no puede tener carácter y no siendo cristiano. Pero ahora, como decía la varona, ahora el carácter en el camino de Dios, el carácter cuando venimos a los pies del Señor, ya cambia, es diferente, porque sí tenemos que tener esas cualidades del fruto del Espíritu, pero entonces va más allá. Amén. Va más allá. Entonces, estamos hablando desde un punto de vista que parecemos predicadores ahora mismo, porque estamos hablando de Mateo, estamos hablando de la Santo, Biblia, chama. pero vamos a entrar en lo que de verdad Sí. mente los jóvenes piensan. Sí. Que mucha gente dice, como vemos aquí, que hay que ser perfecto, pero pocas veces tú ves una persona que dice que es perfecta, porque en sí nadie es perfecto, sino que nos perfeccionamos a través de Jesús. Amén. Pero vemos muchos jóvenes que quizá miran a otro joven y dice, no, y ese cristiano, y ese cristiano. ¿Creen ustedes que en este tiempo los cristianos, especialmente los jóvenes, estamos falta de carácter? Ángela. ¿Cómo te digo? Dígalo, sin miedo. Falta de carácter, no creo que tanto falta de carácter. Porque, como digo, el carácter se forma de diferentes maneras. Hay un conjunto de cosas que te hacen como tú eres. Puede ser en tu manera de hablar, en la manera de tomar decisiones y todo eso. Lo que hay es una falta de identidad. Porque cuando estamos identificados lo que somos, cuando identificamos lo que somos, quiénes somos, cuando sabemos que ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros, todo lo demás se va moldeando, se va adaptando. Y no solamente saberlo,
porque muchos podemos saberlo, pero cuando tratamos de alinearnos con eso, ahí es donde está la diferencia. Porque todos sabemos que somos cristianos, venimos a la iglesia, todos sabemos que Cristo fue de esta manera, aquí conocemos la palabra, sabemos lo que Dios espera de nosotros, pero no todos lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay un precio que pagar. Entonces, yo creo que hay una falta de identidad y una falta de determinación para poder tomar ese paso y ese caminar que el Señor nos dice. El Señor nos dice que si alguno quiere venir en pos de Él, tome su cruz, que anoche hablamos de eso en el servicio, niéguese a sí mismo y sígame. Ahí Entonces, está un punto clave, niéguese a sí mismo. Ahí está Pero el detalle. eso es parte del carácter. Negarse a sí mismo. Sí, es decir, que no simplemente serle fiel a alguien o serle fiel a Dios cuando todo va bien, Sí. sino también cuando las cosas no van de la forma que nosotros pensamos. Y pienso que a la pregunta que tú hiciste, eso es algo que quizá en esta generación no vemos mucho. Cuando viene la dificultad, vemos que tira mucho la toalla, nos rendimos, perdemos la fe, ¿verdad? Creo que eso va ya con lo que tú dices, ¿verdad? De carácter y that lack, esa falta de identidad también, como decía la varona, de acuerdo a lo que el Señor pide de nosotros como jóvenes, porque sí estamos viendo mucho esa falta de responsabilidad y tantas cosas, pero dale para adelante. Sí, o sea, yo entiendo eso, pero yo creo que cuando no conocemos primeramente quiénes somos, porque cuando estamos en el mundo nos tiene como títeres y podemos estar en depresión o aquí, o no sabemos lo que queremos, no sabemos qué hacer con nuestras vidas y decimos, ¿para qué yo vivo? ¿Qué propósito tengo yo en la vida? Pero cuando viene Cristo a nuestras vidas, que le da ese motivo, que nosotros reconocemos, wow, Señor, tú me llamaste con un propósito, tú me quieres dar vida y vida en abundancia. Pero si no llegamos a conocerle y a profundizar en él, nunca vamos a poder formar ese carácter, hablando ya de un punto de vista cristiano, porque como digo, el carácter de cada uno está ya en nosotros. Ahora, ¿cómo adaptamos nuestro carácter, nuestra forma a lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida? Entonces, cuando conocemos eso y nos entregamos al Señor y dejamos que Él obre, entonces yo creo que ahí se cumple lo que dice la palabra en Corintios, que creo que lo tenemos por ahí, que seamos imitadores de mí como yo soy de Cristo, decía Pablo. Vamos a entrar, ya que tú hablas de Pablo, vamos a entrar en Pablo, profundo en Pablo, porque cuando hablamos de carácter como persona, tú sabes que a los predicadores les encanta hablar de Pablo. Vamos a hablar de él, y yo no quiero, porque mira lo que pasa. Sí. En el caminar cristiano pueden haber personas que caen en el camino. Eso a veces a los jóvenes como que lo desencanta, por así decirlo. Wow, esa persona que yo miraba, esa persona que yo admiraba, mira lo que hizo. Y sabemos de casos grandísimos de gente poderosa, de gente famosa que han caído lamentablemente. ¿Por qué? Porque el carácter no es algo de un día. Estamos hablando de como cristiano, no es algo de un día, de una semana. Como dice el pastor, esto es un tren que tú tienes que montarte hasta el final. Como dice la Biblia, he peleado la buena batalla. No es que tú peleaste hoy, que peleaste mañana. No, es el día final que tú puedas decir que yo vencí. ¿Verdad? Entonces vemos Pablo, una característica de Pablo y de su carácter era que la gente confiaba en él. Sí. Porque Pablo, siendo un prisionero, estando cuando lo llevaban a Roma, que él estaba medio enfermo y lo dejan salir del barco donde él estaba, del bote, el oficial Julio, creo que se llama, que lo tenía preso, lo dejó salir para que él fuera a ver sus amigos. ¿Y qué pasa? Una persona que tú no conoces, aunque hubiese escuchado de él, un soldado que lo deje ir, tú sabes que ese soldado tenía que tener una confianza profunda en Pablo, de que Pablo iba a volver. Porque estaba arriesgando su vida. Él estaba arriesgando su vida, porque si Pablo decía, no, él me dejó salir, me voy de aquí, ¿qué iba a pasar? Muerte. Iban a matar el oficial que lo dejó ir. Entonces vemos que como cristianos, nosotros tenemos que tener una de esas características, que es ser una persona de confianza, que una persona que imita ese sentir de Jesucristo. Y como tú dices, ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Ahí vamos lo que es cuando uno trata de imitar el carácter
desde un punto de vista, oh, esa persona es así, yo quiero ser como esa persona. Pero, ¿qué dice el final de esa sentence, de esa palabra? Como yo de Cristo. Como yo de Cristo. O sea, nosotros ¿quién tenemos que mirar? A Cristo, porque Cristo. puede ser que el mejor amigo tuyo, que tú siempre has confiado en él, que es cristiano, un día caiga y que no por eso ya yo voy a dejar de creer en Cristo, porque Exacto. si este muchacho o esta muchacha que era tan poderoso en el Señor falló, ¿qué de mí que yo tengo más falta que él? Eso no es así. Y que estamos aquí ya viendo desde un punto de vista que tú dices de mirar a los demás. Estamos en la tierra, pero somos imperfectos. Eso es lo primero que debemos reconocer. No porque obviamente queremos agradar a Dios y queremos hacerlo mejor, pero aún seguimos en nuestra carne. Nuestra carne es débil. Cualquiera puede caer. Dice la palabra que el que esté firme, mire que no caiga. O sea, estamos en amenaza de que eso es una lucha constante. Nuestro primer enemigo es la carne. Ahora bien, hablando como lo que dice acerca de Pablo, efectivamente, un ejemplo de una persona con carácter, con determinación, fue Pablo. Lo fue antes, como decía, antes de ser cristiano, porque perseguía a la iglesia. Y Pablo era una persona ejemplar, una persona estudiada, una persona que tenía poder y ejercía su poder. Y era temido por los cristianos porque se levantó y sabemos todo lo que pasó. Pero cuando viene a Cristo, hay una transformación en su vida. Amén. El Señor lo transforma, lo confronta y vemos cómo da un cambio tremendo. Pero ese carácter sigue ahí. Ahora ese carácter está sometido a Cristo. Su identidad cambió, pero el carácter. Su identidad cambió, pero él dejó que el Señor lo moldeara, quizás en otras áreas que no conocíamos, pero ese carácter está ahí, estaba ahí y sigue estando ahí y sigue dando ejemplo y es aún mejor que antes. Y por eso esa confianza que ese soldado tuvo, porque reconoció que había algo diferente en él. Aparte de ese carácter que tenía el ejemplar, y ya yo estoy hablando mucho. Dale. Aparte de ese carácter ejemplar, reconocía que había algo diferente en él. Y esa es la diferencia entre nosotros y el mundo. Tú puedes tener el carácter mejor. Hay muchas personas buenísimas, muchísimas personas que tienen una vida ejemplar y así, pero la diferencia es Cristo en nosotros. Ahora, cuando Cristo viene a nosotros, cuando sabemos quiénes somos, cuando nuestras vidas son transformadas, ¿qué nos impide a nosotros entonces cultivar ese carácter en Cristo? Dejar que Dios obre. Yo creo que ahí es que está el detalle en esta generación, que no estamos dejando de una manera u otra de que Cristo haga el trabajo que quiera hacer en nuestras vidas. Y dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo, ¿verdad? De purificarnos, limpiarnos y transformarnos, así como transformó a este hombre de Dios, que de perseguir a cristianos se convirtió en pescador de hombres, ¿verdad? Su identidad cambió, pero fue el Espíritu Santo que comenzó a hacer esa obra en él. Amén. Pero tú sabes algo que nos identifica a todos como humanos, y es que nosotros, lamentablemente, no aprendemos de los errores de otros muchas veces. Sí. Y eso es una de las cosas que yo me he dicho, wow, esta persona me dijo eso. Y ya yo sabía que esa persona pasó por eso. Y aún así yo caí en lo mismo. Porque nosotros no aprendemos. Somos cabeza dura. Si nosotros, oye, eso es algo que yo le pido a Dios. Ayúdame a yo aprender de los errores de otros, porque así yo no tengo que pasar por eso. Y cuando uno es joven, eso es, a ti te pueden decir, oye, si le da por ahí, va a chocar. Y tú sabes que la otra persona chocó y tú vas y choca y después entonces ya tú no vuelves y chocas. Uno se dice uno mismo, no, pero yo voy a ir por ahí, pero en vez de yo pasar, yo voy a brincar, voy a hacer esta cosa. Uno engañándose uno mismo, tú sabes. Y podemos aprender de la vida de Pablo, porque sabemos que vivió una vida larga, pero una vida ejemplar. Que muy pocos pueden llegar a ese nivel en el que llegó Pablo. Él mismo habla de eso, de cómo uno produce carácter en sí, cómo uno puede llegar a producir el carácter. Dice Romanos capítulo 5, del 3 al 4. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Wow. Ok, Santo. Para tú ser una persona de carácter, el primer paso dice aquí que el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento produce perseverancia. Y eso es lo que estábamos hablando, que una persona puede tener 5 años al evangelio,
10 años siguiendo a Jesucristo, pero al final, ¿qué pasa? Si tú no terminas la batalla, tu carácter se va a pico. Se fue. Dice la palabra que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Exacto. So, la perseverancia es muy importante. ¿Y qué produce la perseverancia? Ay, ¿qué? Entereza de carácter, y eso es lo que estamos hablando, que del carácter. Y el carácter entonces produce esperanza, porque es como un ciclo, que tú vas, mientras tú vas y pasas por prueba y pasas esa prueba, eso produce que tú sigas la perseverancia, eso te forma el carácter, y el carácter entonces te ayuda en tu fe, en tu caminar. Así es. Y algo muy importante, cuando tú hablas de Pablo, y es que yo me acuerdo, estudiando una vez la vida de Pablo, que dice la palabra que Pablo tenía un aguijón. Tenía algo que lo tenía ahí a línea. No se sabe si era una enfermedad, no se sabe ciencia cierta si era una enfermedad o qué era lo que estaba pasando con él. Pero el Señor dice que él oró para que el Señor se lo quitara. El Señor nunca se lo quitó, se lo dejó ahí. O sea, era como un recordatorio de que Pablo, oye, si tú te sales de aquí o aquí, no, todo depende de mí. El Señor lo tenía alineado a raya. Cuando habla ahí del sufrimiento, me trae y me remonta a esa parte que estudié, que quizás Pablo, o quizás no, es así, el Señor permite que nosotros pasemos por ciertas cosas en nuestras vidas para que nosotros podamos aprender de eso y en mantenernos a raya, mantenernos derechitos para poder hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Cuando hablaban ahorita del ejemplo de chocar y eso, yo pensé, wow, cualquiera de nosotros puede caer en cualquier cosa, puede chocar, no estamos 100% exentos de hacer algo así. Pero me viene a la mente aquellos que quizás ya han pasado por algo y que se sienten en el piso y creen que, ya yo choqué, un ejemplo de chocar, ya yo choqué, ¿cómo yo hago para yo levantarme? Quizás no hay fe, no hay esperanza para mí, ya que yo puedo hacer, ya mi carácter, mi vida, mi ejemplo, mi testimonio se desboronó. Entonces, Miguel, yo sé que tú eres que me estás preguntando a mí, pero Shanto, en ese caso, para aquellas personas que nos están mirando quizás sin esperanza ahora mismo, sin fe, están en el piso, ¿qué podemos decirle? El carácter fue herido. El carácter fue herido. Amén. Bueno, si tú chocas, lo primero que tú tienes que hacer es llamar a la policía y llamar el seguro. ¡Ay, santo! Entonces, cuando tú caes, ese no es el momento de tirar la toalla, es el momento de tú verdaderamente clamar a ese policía, a ese seguro, a ese Jesús que ya pagó por tu pecado. Amén. Porque eso es lo que pasa. Nosotros nos hundimos nosotros mismos. Amén. Porque pensamos que el Señor, por cierta cosa, cierta debilidad, cierto pecado que nosotros hemos hecho, ya el Señor no está dándole espalda. Cuando el Señor ya pagó por eso, ya la sangre, el sacrificio que Él hizo en la cruz fue para cubrir todos nuestros pecados. Amén. Y es algo que se renueva. Amén. No es algo que yo ya hoy pequé, como yo me convertí ayer y hoy yo pequé, ya el Señor ya me voy para el infierno. No es así. Y no es para que abusemos, porque eso es otra cosa. No abusemos de la gracia. Pero es así, el Señor está ahí. Es que nosotros pensamos en nuestra humanidad que el Señor piensa igual que nosotros. Es como que, no, tú le enseñas a un niño, mira, no hagas eso y aquello, pero el niño no entiende por qué. El Señor nos dice, no hagas eso, pero cuando lo hacemos, entendemos, le fallé a Dios. Ya Él me dijo a mí que no haga eso, pues ya no hay esperanza. Mejor yo sigo haciéndolo. Y no es que eso no traiga consecuencias, porque el fruto del pecado es muerte. Pero cada pecado es diferente nivel, no todos los pecados son iguales, pero sí traen sus consecuencias. Sí. Mi papá, que es un hombre bien sabio, me dice, una mentira nunca viene sola, siempre viene acompañada. Y es eso mismo, cada cosa trae su consecuencia, trae su pecado, un pecado te lleva a otro, pero como cristianos nosotros tenemos que cortar, que tú mentiste, cortar eso y no vivir en una vida de pecado, no practicar el pecado. No acostumbrarnos a caer. No acostumbrarnos a caer, porque a veces nosotros estamos acostumbrados a estar en el piso. Cuando el Señor nos manda a levantarnos, a ser reyes. Dios aleluya, mío. Siento poder. Arrecia ahí. No, mira, es bueno que hablemos de esas cosas porque muchas veces no se habla claro con los jóvenes. Nosotros vamos a tener tentación, gente, pero si tú caíste, no te estoy diciendo que vivas como dijimos, una vida de me caigo, tú me levantas, yo me caigo, tú me levantas. Hay una alabanza por ahí que dice así. Pero no. Pero si estás ahora mismo, si caíste, mira Adán y Eva. Eva pecó
Y Adán también. Y cuando Eva comió, nada pasó. Cuando Adán comió, el Señor una vez le dijo, Adán, ¿qué pasó aquí? Adán en ningún momento le dijo, ay Señor, perdóname, tú dices que tú no dijiste esto, aquello. No, dijo, la mujer que tú me dio, en vez Le que echó tú la me culpa a diste. Dios ahí mismo. Ajá, la mujer que tú me diste, en vez de arrepentirse. Y se atemorizó tanto, sintió tanto quizás, ¿cómo se diría? Tanto remordimiento, culpa, que prefirió culpar a otros o a Eva en ese momento, que reconocer su falta. Mira, si tú pecaste, si caíste, reconócelo, confiésalo y sigue para adelante. Dile, Señor, yo no sé por qué no estamos yendo por esa área, pero Señor, yo lo hice, sí, lo reconozco, perdóname, ayúdame. Y el Señor nos va a sacar de cualquier circunstancia donde estemos. Va a venir una consecuencia, como tú dijiste. El hombre fue expulsado del Edén, pero el Señor, su gracia, su misericordia nunca se apartó del hombre. Eso es así. No, porque todo eso conlleva, son pasos y son cosas que uno pasa en la vida, que uno trata de mientras uno va llevando lo que es el carácter, mientras uno va creciendo como persona, como cristiano y como todo eso es parte de eso. Ya para ir cerrando. Santo, esto está muy bueno. ¿Por qué vamos a terminar? ¿No podemos quedar otro chin? Vamos a dejar que las personas se queden con un poco de hambre para la próxima entrega. Santo. Pero sí queremos dejarte con estas palabras. Esperamos que hayan sido de bendición, porque estamos tratando aquí temas de la vida diaria, como uno vive como cristiano, como joven. Y queremos, cada día que hagamos esto, cada semana, vamos a venir con temas reales, temas de lo que estamos viviendo. Sí. No temas superficiales. Si tú quieres algún tema que nosotros tratemos, déjalo en los comentarios, que nosotros lo vamos a tratar. Ángela, algunos puntos finales que quieras decir. No, gente, solamente decir que el evangelio tiene que seguir creciendo, tiene que seguir avanzando y va a seguir avanzando y creciendo, sea contigo o sin ti. Pero queremos que sea con nosotros, que el Señor pueda encontrar una juventud con carácter, una juventud que se pueda levantar y decir, heme aquí, Señor, úsame y vamos para adelante. Esto es lindo. Tiene sus lados amargos, pero es lindo servirle al Señor. Así que, joven, motívate. Tú eres parte de un ejército, te necesitamos. Actívate. Así es, así que nos vemos pronto. Agente 54. Así es, bendiciones.